A ver, la historia que nos han contado casi siempre es muy sencilla, ¿verdad? La de un científico un poco desordenado, Alexander Fleming, que vuelve de vacaciones en 1928, se encuentra una placa de Petri como moho y ¡eureka! Descubre la penicilina. Es una anécdota genial, un golpe de suerte que cambió la medicina para siempre. Pero, ¿y si os digo que la realidad es mucho más compleja y, la verdad, muchísimo más interesante? Y ojo, que la primera pista de que la historia tiene más miga nos la da el mismísimo Fleming. En su discurso al recoger el Nobel, él no lo achacó todo a un simple accidente. Habló de casualidad y de observación. Y es que esto nos recuerda a esa vieja frase de que la suerte favorece a la mente preparada. Y la de Fleming, desde luego, estaba más que lista para ver algo donde otros simplemente habrían visto basura y la habrían tirado. Venga, pues vamos a viajar a ese momento exacto, al punto de partida de toda esta saga. Una observación aparentemente casual en un laboratorio de Londres que estaba a punto de cambiarlo todo. Lo que estamos viendo es básicamente una recreación de esa placa ya legendaria. Fleming se dio cuenta de algo muy curioso. Alrededor de ese moho verdoso se había formado un halo, una zona transparente. Las bacterias que él estaba cultivando, los estafilococos, estaban muertas ahí. Su genialidad no fue ser desordenado, para nada. Fue su curiosidad. En vez de tirar la placa, se preguntó, un momento, ¿qué está soltando este moho para matar a las bacterias? A esa sustancia misteriosa la bautizó como penicilina. Bueno, pues Fleming, claro, siguió investigando. Confirmó que la sustancia era mortal para bacterias muy peligrosas. Pero, y esto es lo más importante, era inofensiva para las células animales. Era, en potencia, esa bala mágica que la medicina llevaba buscando décadas. El problema es que aquí se chocó contra un muro. Él era bacteriólogo, no químico. Sabía lo que hacía la penicilina, pero no tenía ni idea de cómo aislarla o producirla de forma estable. Es como si tuviera la llave del futuro, pero le fuera imposible fabricar la cerradura. Y por eso, a pesar de su potencial tan brutal, el que probablemente sea el mayor descubrimiento médico del siglo XX se quedó ahí, en una estantería, como una simple curiosidad de laboratorio durante una década entera. La gran pregunta es, ¿qué hizo falta para sacarlo de ahí? Pues aquí la historia da un giro de guión. Una década después, un nuevo equipo de científicos entra en escena, y estaban listos para rescatar este increíble descubrimiento del olvido. 10 años más tarde, en Oxford, el artículo de Fleming cae en las manos del equipo perfecto. El farmacólogo Howard Florey, el bioquímico Ernst Chain y el biólogo Norman Hitley. Ellos sí que pilotaban de química. Consiguieron purificar una pequeña cantidad y lo probaron en ratones. Era efectivamente un fármaco milagroso, pero su producción era tan pequeña que apenas daba para tratar a un único paciente y encima con resultados un poco inciertos. Y entonces, ¡pum! Un acontecimiento a escala global lo cambió absolutamente todo. La ciencia más pura estaba a punto de chocar de frente con la necesidad más desesperada que el mundo había visto en una generación. Estalla la Segunda Guerra Mundial en Europa. Las infecciones en las heridas de guerra eran una de las principales causas de muerte entre los soldados, igual que había pasado en la Primera Guerra Mundial. Alemania ya tenía su propia bala mágica, las sulfamidas, así que los aliados necesitaban de forma desesperada una respuesta. De repente, el trabajo del equipo de Oxford pasó de ser una investigación científica interesante a una prioridad estratégica nacional. La penicilina se convirtió, de la noche a la mañana, en un asunto de seguridad nacional. La promesa de salvar a los soldados heridos era una herramienta potentísima, no solo en el hospital de campaña, sino también como propaganda. La investigación académica era, de repente, un arma de guerra. Pero claro, había un problemón. Gran Bretaña estaba siendo bombardeada constantemente y todos sus recursos industriales estaban centrados en el esfuerzo de guerra más inmediato. No había ni dinero ni capacidad para construir las fábricas tan complejas que hacían falta para producir penicilina a gran escala. Así que Florey y Hitley tomaron una decisión que lo cambió todo. Cruzaron el Atlántico para pedir ayuda. Y aquí entramos en el capítulo donde el ingenio del laboratorio se encuentra con el poderío industrial. El capítulo donde el milagro, por fin, se hizo posible para todo el mundo. El gobierno de Estados Unidos y varias farmacéuticas se volcaron con el proyecto. Y aquí pasaron varias cosas clave. Primero, se organizó una búsqueda a nivel mundial de cepas del hongo que fueran más productivas. Y curiosamente, la mejor de todas la encontraron allí mismo, en un melón podrido de un mercado de Peoria, en Illinois. Luego, unos científicos descubrieron que si añadían licor de maceración de maíz, que era un subproducto súper barato, el rendimiento del moho se multiplicaba por 10. Y finalmente, empresas como Pfizer desarrollaron una técnica de producción que fue una auténtica revolución.
Ojo a esta técnica, la fermentación en tanque profundo, porque fue el game changer total. En lugar de cultivar el moho en miles y miles de frascos planos, ahora se podía hacer en tanques gigantescos como los que se usan para fabricar cerveza. De repente ya no se hablaba de producir gramos, se hablaba de producir toneladas. Y toda esta colaboración transatlántica, esta mezcla increíble de ciencia, de ingenio y de producción masiva, llegó a su punto álgido justo a tiempo para uno de los momentos más decisivos de la historia. Fijaos en este dato que es brutal. En la Primera Guerra Mundial, casi 1 de cada 5 soldados que sufría una herida infectada moría. 1 de cada 5. En la Segunda Guerra Mundial, gracias a la penicilina, esa cifra se desplomó a menos del 1%. El impacto es que es una auténtica pasada. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, solo durante la campaña de Normandía los médicos aliados trataron a más de 150.000 soldados con penicilina, miles y miles de vidas que se salvaron gracias a este fármaco. O sea, que la carrera se había ganado. Y con nota. En el momento más importante de la invasión de Europa, los aliados tenían un suministro masivo de su bala mágica. La penicilina no solo salvó vidas, sino que les dio a los ejércitos aliados una ventaja médica que fue decisiva. Entonces, si volvemos a la pregunta del principio, ¿cuál es la verdadera historia de la penicilina? Pues desde luego no es la de un genio solitario en su laboratorio. Es algo mucho, mucho más grande. La realidad es que fue un esfuerzo de equipo monumental, que se extendió por 2 continentes y duró más de 15 años. A ver, para que quede claro, Fleming tuvo la observación inicial, la chispa de genio. El equipo de Oxford convirtió esa observación en un fármaco que funcionaba. Y la industria y el gobierno de Estados Unidos lo convirtieron en un producto de masas que podía ganar una guerra. Cada pieza de este puzzle fue simplemente indispensable. Así que esta es la verdadera fórmula mágica. No fue solo un accidente, fue la suma de la casualidad y la mente preparada de Fleming, más el trabajo en equipo sistemático de Oxford, más la urgencia desesperada de una guerra mundial y finalmente el poderío industrial que hacía falta para escalar la solución a nivel global. Y todo esto, al final nos deja pensando, ¿no? La historia de la penicilina nos enseña que un descubrimiento, por muy brillante que sea, a menudo necesita un catalizador, un equipo y los recursos necesarios para cambiar el mundo de verdad. Y nos hace preguntarnos, ¿cuántos descubrimientos como este estarán ahora mismo en una estantería esperando su momento?